Buenos días, compañeros. Vamos a exponer acerca de la distribución binomial y un ejercicio práctico en la herramienta de Excel. Somos el grupo número 2 y está conformado por Benalcázar Karen, Moreira Erika y quien les habla, Macías Maylin. A continuación se dará una pequeña introducción sobre este tema. Bueno, la distribución binomial fue desarrollada por Jacob Bernoulli, el cual es una de las principales distribuciones de probabilidad discreta para variables dicotómicas. ¿A qué hace referencia a esto? Discretas hacía referencia a que las variables aleatorias discretas solo podían llegar a tener valores enteros de 0 a n, mientras que si nos referimos a variables dicotómicas, esta hace referencia a que solo puede llegar a existir dos probabilidades, de que ocurra el suceso o de que no ocurra el suceso, de un éxito o de un fracaso, en la cual éxito será representado por P y fracaso será representado por Q. En este tipo de distribución binomial se realizará un experimento aleatorio, el cual se va a identificar si ocurre o no el suceso. En el caso de que ocurra, será igual a P igual a 1, y en el caso de que este suceso no ocurra, será Q es igual a 1 menos P, que, haciendo referencia a que P era la probabilidad de que el suceso ocurra. Cuando el experimento se realice la primera vez, posterior a esto se va a replicar n número de veces el mismo experimento en las mismas condiciones, pero cada uno de los experimentos va a ser independiente entre sí. Aquí es donde está la diferencia entre la distribución de Bernoulli, porque la distribución de Bernoulli solamente se debe realizar un solo experimento, a diferencia de la distribución binomial que se realiza n número de experimentos. Por ejemplo, en un partido de baloncesto, un equipo solo tiene dos probabilidades, de ganar o de perder. A continuación, la fórmula que se utiliza, ya que un mismo resultado puede ser obtenido de diferentes formas. Entonces, sería una combinatoria, donde n factorial dividido sobre x factorial, n siendo el número de repeticiones del ensayo y x siendo la probabilidad que uno desea. Entonces, la fórmula que se utilizaría para la probabilidad binomial sería P es igual a la combinatoria, que ya se explicó cómo realizarla, por la probabilidad asociada al éxito elevado a la probabilidad deseada por Q, que sería la probabilidad del fracaso, esta elevada al número de repeticiones de ensayos menos la probabilidad deseada. Bueno, ya vimos un poco sobre la introducción y también sobre la fórmula de la distribución binomial. Ahora hablaremos un poco sobre su notación, es decir, cómo viene representada. Como ya vimos anteriormente, la distribución binomial se conforma de una variable aleatoria y también de un experimento. Si unimos esta variable aleatoria con el experimento, entonces podremos saber el número de éxitos que se tiene en cada prueba. Entonces viene denotado de la siguiente manera. La variable x se distribuye como una binomial de parámetros n y p, donde n es el número de pruebas que constan de cada experimento y p es la probabilidad de éxitos de cada una. Ahora, se puede decir que la distribución binomial tiene algunas propiedades, las mismas que se pueden expresar con algunas medidas, como las medidas de tendencia central, como la media, que en la distribución binomial se puede calcular multiplicando n por p, o algunas medidas de distribución, como es la varianza, en donde en la distribución binomial viene dada por la multiplicación de n por p por q, recordando que q es igual al número de fracasos o 1 menos p. El coeficiente de asimetría también se puede calcular a partir de estos valores y viene representado por q menos p sobre la raíz de n por p por q. Tenemos otra medida de dispersión, como es la desviación típica, la cual viene representada por la raíz de n por q por p. Ahora, algo interesante es que cuando p es menor que 0.5, la distribución binomial tiene una simetría hacia la derecha. Cuando la distribución binomial tiene una p de 0.5 exactamente, vamos a tener una binomial asimétrica. Y cuando p es mayor que 0.5, la distribución binomial tiende a ser asimétrica hacia la izquierda. Hablando un poco de las ventajas y desventajas que tiene el uso de este método, podemos nombrar algunas.
La primera, el resultado que vamos a obtener de cada experimento va a ser independiente del anterior. Otra ventaja que nos brinda es que se puede obtener la suma de n variables aleatorias independientes con un mismo parámetro. La tercera ventaja es que si tenemos dos variables aleatorias, cualquiera que sean, estas se van a distribuir según su binomial como un mismo parámetro P, es decir, que van a tener la misma probabilidad de éxito. Ahora hablando un poco de las desventajas, una de ellas es que si esta no tiene la misma probabilidad, no se pueden sumar. Otra desventaja también es que como se tiene la misma probabilidad de éxito, también se va a tener la misma probabilidad de fracaso y esta va a ser constante. Ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio de Excel. La probabilidad de la vacuna AstraZeneca es de un 63.09% contra la infección sintomática por SARS-CoV-2. La vacuna fue aplicada en una empresa de 50 personas, entonces calcular la probabilidad de efectividad en cuando mucho en 20 personas, en la 50 personas, en ninguna persona y en la mayoría de las personas. Bueno, como ya hemos visto en la distribución binomial, hay dos resultados posibles y que son mutuamente excluyentes, es decir, que en este caso tenemos la probabilidad de efectividad o de éxito que llamaremos P y la probabilidad de fracaso o de contagio de la vacuna que llamaremos Q. Estos dos resultados o estas dos probabilidades sumadas nos tienen que dar 1, es decir, el 100%, la totalidad de las personas. Ya, en este caso X será el número designado de éxito o efectividad que tenga cada una de las vacunas aplicadas, N el número de ensayos o observaciones, es decir, las 50 personas en total, y P mayúscula, es decir, la probabilidad de X elemento. Ahora sí, vamos a utilizar la fórmula de Excel, District Binom, que es esta, District Binom, en el que ya nos pide cada uno de los datos. Tenemos en el número de éxitos, que sería X, paramos con punto y coma, ensayos, que serían los 50 ensayos, los 50 trabajadores, la probabilidad de éxito P, y como no es una probabilidad acumulada, vamos a poner la palabra falso, y cerramos con paréntesis. En este caso vamos a fijar los datos, que serían estos dos datos, 50, es decir, N y P, con signos de dólar. Listo. Y vamos a arrastrar la fórmula para todos los datos. Si realizamos bien los cálculos, nos tiene que dar una sumatoria de 1. Ahora sí vamos a proceder a realizar los cálculos, a responder los literales. Ahora tenemos la probabilidad de efectividad cuanto mucho en 20 personas, es decir, menor o igual a 20 personas, entonces realizamos una sumatoria de 0 hasta 20, es menor o igual a 20 personas, que nos da un número bastante bajo, una probabilidad de efectividad en 50 personas, es decir, en todas las personas, que sería igual a 50. Probabilidad igual nos da un número muy bajo, que no puede ocurrir en todas, la probabilidad de éxito en ninguna persona, que obviamente sería igual a 0. Y probabilidad de que funcione en la mayoría de las personas. La mitad de 50 son 25, entonces la mayoría empezaría a ser desde el número 26. Entonces igual realizamos una sumatoria ya que es menor, no es mayor o igual a 26. Una sumatoria de desde 26 en adelante. ¿Listo? El cual nos da un resultado bastante alto, de que funciona en la mayoría de las personas. Ahora hemos realizado un gráfico de todos los datos obtenidos y podemos observar que la efectividad de la vacuna AstraZeneca de 63.09% en las 50 personas, es decir, en los 50 empleados, va de esta manera. Es efectiva en la mayoría de las personas, sin embargo no en todas, ya que desde 40 a 50 personas ya no es tan efectiva. Pero también es muy poco probable de que funcione solamente en 20 personas, en 10 personas o en ninguna persona. Esto no puede pasar, ya que esta vacuna sí tiene una efectividad de la mayoría de las personas, que sería entre un 30-35% o 30-35 personas que no se contagiarían con el SARS-CoV-2. Para concluir, podemos decir que los modelos de distribución de probabilidad facilitan el cálculo de probabilidades. La distribución binomial es útil para modelos tipo discreto con valores finitos o infinitos numerables. Por tanto, es la más usada en diferentes áreas como ingenierías, ciencias sociales, biología, salud, entre otras.
Por otra parte, los experimentos en la distribución binomial son ensayos repetidos en el número de veces, que tendrán resultados independientes. Los posibles resultados de estos experimentos serán dos: éxito o fracaso, donde la probabilidad del uno o del otro es constante en las diferentes pruebas. Para su cálculo es necesario el empleo del análisis combinatorio.